En los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, realizamos un análisis con un neuroquirurgo acerca de los milagros donde se realizaban exorcismos de demonios. Resultaron ser casos de epilepsia. Por ejemplo, examinamos el que mejor está descrito, el endemoniado de Gerasa, en el cual Jesús no solo no hizo el milagro, mas tampoco hizo nada. Repito, no solo no hizo el milagro, mas no hizo nada. Solo observó cómo se desarrollaban los eventos, los cuales él conocía muy bien, haciéndose dar del padre del muchacho a través de preguntas, una anamnesis de todo lo que había sucedido antes de que él llegara, para entender en qué estadio de la enfermedad se encontraba. Y respecto a aquella crisis, no hizo nada. Y repito, no solo no hizo el milagro, se quedó observando. Está todo analizado versículo por versículo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Quería saber si hay una relación entre la muerte de Jesús y lo que sucedió cuando él debía nacer, cuando los magos pasaron a encontrarlo y fueron donde Herodes y le comunicaron el nacimiento del rey de los judíos, y Herodes envió a todos sus soldados para buscar a Jesús, porque era un peligro político. Sí, así es. Israel desde siempre esperaba al Mesías, pero no el Mesías cristiano. Eso es una invención teológica cristiana. El Mesías hebreo sería aquel que los liberaría del yugo romano en este caso, antes del yugo asirio, luego del babilónico. De hecho, en el Antiguo Testamento, Ciro el Grande, que los haría regresar desde Babilonia, lo llamaban Mesías, Mashiach. Es decir, Mesías era cualquiera que hiciera una cosa concreta por la libertad del pueblo de Israel. Así que Ciro el Grande es un Mashiach. Así está en la Biblia, sin ninguna duda. Así que sí hay una relación, y mucha. Es decir, se sabía que debía llegar alguien que habría liberado a Israel del yugo extranjero y que debía tomar el trono. Es claro que quien estaba sentado en el trono no estaba muy contento. De una respuesta anterior usted dijo que a Yahvé lo habían visto todos. Sí, muchos, pero no todos. Ahora, quisiera unir este concepto con la idea de que un Dios trascendental en la Biblia no existe. No existe en general en el pensamiento semítico. Quisiera razonar a la inversa. Supongamos que lo vieron tantas personas porque él era el jefe de los ejércitos. ¿No deberíamos ver en la Biblia una descripción física suya detallada? El problema es que él mismo lo impidió y con una orden precisa. De hecho, todos sus colegas sí podían ser representados, porque no dieron la orden que él sí dio. Ahora aquí lo difícil es entender por qué solo él tenía esta exigencia. Y puede ser que él no quería ser reconocido. De hecho, ni siquiera dio su nombre. Recordemos que cuando Moisés le pregunta, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Él le da una respuesta a la cual me agradó mucho encontrarla en el comentario de la Biblia de la editorial Juntina, ya que es hebrea. Cuando él le dice, Eye Shereye, yo soy el que soy. Y bueno, sobre esto se podría discutir por miles de años, pero en realidad allí hay un potente que escucha la pregunta, ¿tú quién eres? Y dice, yo soy el que soy. Pero eso no te debe importar, tú haz solo lo que yo te digo. Evidentemente, él tenía la necesidad de no presentarse. Puede ser que él haya recibido el encargo de llevarse esa gente de Egipto. Si ustedes leen los libros de Louis Ginsberg, existen aún publicaciones actuales como de la Adelphi, por ejemplo, y él ya descubrió estas cosas al inicio del 900. Existen narraciones hebreas que cuentan que el faraón los acompañó para asegurarse de que estas gentes se fueran de allí. De hecho, ellos salen llenos de oro. Y Yahvé les había dicho, háganse dar todo el oro posible de los egipcios. Y bien, uno se pregunta, un esclavo le dice a su amo, dame todo el oro que tengas y yo me largo de aquí. No existe. Y está escrito en la Biblia, no es una traducción mía. Entonces, toda esa historia escrita allí es una historia que debe ser revisada. De hecho, cuando ellos estaban en el desierto, querían siempre regresar. Y Moisés tenía su fuerza armada para impedirlo, porque no estaban contentos. Continuaban a decirle, tú nos prometiste esta tierra, pero no la tienen ni siquiera ahora porque la deben defender con las armas. Lo que les quiero decir es que sus promesas nunca las pudo mantener. Como todos los potentes, él hace sus promesas, pero se hace lo que se puede.
Mauro, cuando dices que falta el móvil y el autor es Dios y el móvil es la mancha que no existe. O sea, el autor es Dios y el móvil sería el motivo por el cual fue enviado, que no existe. Porque no existe ni la mancha ni el pecado original. En la Biblia no está. Y cuando dice que no tengan acceso al árbol de la vida, ¿qué es el árbol de la vida? Bien, para entender qué es el árbol de la vida, tenemos que ir un poco más hacia atrás. Cuando lean la Biblia entenderán que Adán y Eva no eran los padres de la humanidad, como nos han hecho creer, mas simplemente son los ancestros de una especie, de una raza, de un grupo particular que los Elohim se fabricaron para ellos. Así que era un grupo particularmente puro desde el punto de vista genético, para ellos. Y se fabricaron ese grupo para tenerlos allí dentro del Gan Eden, es decir, este jardín recintado y protegido puesto en el Edén. Edén es un gran territorio que se encuentra en el norte de la Mesopotamia, entre el Mar Caspio y la Turquía. Al interior tenían uno de sus laboratorios porque tenían tantos alrededor de la tierra, y uno de estos está descrito en el libro de la Odisea. Entre el 8º y 7º capítulo se describe otro de estos. En todo el planeta Tierra había tantos. Y la Biblia dice que tomaron el Adán y lo pusieron en el Gan Eden. Tomaron el Adán macho, no las hembras, porque éste debía trabajar con ellos en el Gan Eden. Luego dice la Biblia, piensen, Dios. Dios se da cuenta, porque antes no lo sabía, que la compañía de los animales para el macho Adán no era suficiente. Allí criaban y experimentaban con animales, nos lo dice la genética. Luego, si tendremos tiempo, les leo artículos de la revista Science de cosas que sucedieron entre hace 10.000 y 8.000 años. Genéticamente, se seleccionaban especies animales y especies vegetales. Se seleccionaron especies vegetales que llevaron allí, a la producción del frumento con el cual hoy hacemos el pan, la harina. El trigo que desde Medio Oriente y luego en Europa ha alimentado a millones de personas. Y contemporáneamente, luego les leo algunos artículos si tendremos tiempo, sucedieron eventos genéticos que los artículos científicos definen como imposibles en la naturaleza, que no debieron suceder y sucedieron muchísimos. ¿Y quién los hizo? Los textos antiguos nos lo dicen. Contemporáneamente en Centroamérica, la papa se volvió comestible a través de intervenciones, eventos genéticos imposibles. Pero aquí el trigo ha alimentado millones de hombres y allá la papa ha alimentado a millones. Tanto el trigo como la papa son el fruto de eventos imposibles en naturaleza. Así que en el Gan Eden experimentaban y producían. Se dan cuenta que la compañía del animal no es suficiente para el hombre y deciden de hacer la mujer. Pero como debían permanecer en Gan Eden, deciden hacer a la mujer pura genéticamente. Así que la hacen por clonación, tomando las células de él. La Biblia lo dice con una claridad absoluta. Lo adormecen, le toman las células de una parte lateral curva, cierran la carne de donde extrajeron y con lo que extrajeron fabrican a la mujer, que de hecho se llama Isha, mientras el hombre se llama Ish. Isha es la unión de la desinencia femenina al masculino. Es como si dijéramos hombra o macha, porque genéticamente es igual a él. Estos individuos producidos genéticamente seguramente con un bloqueo genético para no reproducirse. Lilith fue la hembra intermedia. Pero en la Biblia se eliminaron todos los personajes femeninos que no fueran estrictamente necesarios para la narración. Pero Lilith es la hembra puente. Gracias a ella se realizó el implante. Sí, aquella a través de la cual se pasó de 48 cromosomas de los primates a los 46 nuestros. No somos tan ágiles como los animales, somos algo intermedio y servíamos para trabajar, así que estaba bien así. Y tenemos el cabello. ¿A qué sirven los cabellos de 80 centímetros, 1,20 m? ¿Qué podría ser más perjudicial para la naturaleza? Ustedes imagínense en una selva
con 120 centímetros de cabello. Solo cabello, todo el resto del cuerpo descubierto. Imagínese tratando de escapar de los depredadores en medio de los árboles, o seguir una presa, o en una corriente de agua con 120 centímetros de cabello cubriéndoles el rostro. Y es que los antiguos nos narran que a los malaquim les gustaban los cabellos largos. Y nos lo dice también Pablo, el apóstol Pablo, quien dice que las mujeres deben cubrirse la cabeza. No como nos dice la doctrina que por respeto a Dios lean la carta de Corintios, mas por causa de los ángeles. Y si ustedes van a ver los textos de Qumran que dice que las jóvenes muchachas que participaban en las asambleas se deben cubrir la cabeza por su propia seguridad. Y si ustedes leen el Virginibus Velandis de Tertuliano, está escrito que las jóvenes muchachas se deben cubrir la cabeza para no excitar sexualmente a los ángeles. Y este texto está estudiado, leído y comentado por la Facultad de Teología de la Italia del Norte. No es un cuento de Biglino. Así como nosotros hacemos los perros con las orejas más largas, la cola más enroscada y las patas más cortas, ellos realizaban en nosotros cosas que les gustaban. De hecho, en la tradición hebrea está escrito que el cabello de la mujer es su desnudez y los lleva sueltos solo cuando está con el marido, con el hermano o con el hijo. De otra manera, es lapidada. Y toda la cobertura de las musulmanas viene de ahí, no hay que inventarse nada. Es para su tutela, para su protección. Hola queridos amigos, gracias por haber visto el video hasta aquí. Ahora quisiera ampliar un poco de cuestiones que se tocaron durante las respuestas que daba Mauro Biglino a sus oyentes, a sus lectores, a las personas que lo siguen. Y en esas interesantes conferencias que él suele dar, siempre queda la impresión de que él va dejando puertas abiertas. ¿Por qué sucede esto? Porque son tantos conceptos, son tantas cosas dentro de las narraciones que se deben desarrollar que es imposible abarcarlo todo en una conferencia, así sea de horas. De manera que es interesante poder profundizar. Él lo hace en sus libros. Yo lo haré poco a poco en los videos que les iré trayendo. En este caso quisiera comentar respecto a lo que él dijo al principio sobre ese pasaje bíblico que narra cuando Jesús llega a una zona donde es una zona de Palestina, donde se encuentra con un endemoniado. Hay que dar una ojeada a esto porque en unos pasajes se ven, en unas versiones es un endemoniado, en otras versiones ya son dos, porque después de ciertas revisiones que hacen los mismos eruditos, le van cambiando cosas. Además, está la versión de Lucas, de Marcos y Mateo, que se diferencian entre estas en que, por ejemplo, el lugar es distinto, nombran un lugar distinto. De manera que los estudiosos se pusieron a analizar este texto y se dieron cuenta que en algunos pasajes, digamos, en alguna versión, no había mar cerca, no había agua cerca, porque recordemos que los cerdos corren y se lanzan por un precipicio, se lanzan al mar cuando el supuesto demonio llamado Legión posee a los cerdos y se lanzan al mar. Se pusieron a analizar la situación y en algunas ocasiones el mar o el agua estaba muy lejana y dijeron los cerdos no pudieron haber recorrido todos esos kilómetros sin morir antes. Explicaron que los cerdos no tienen una cierta sudoración que les permita sobrevivir a correr por todos esos metros o kilómetros. Así que, como se darán cuenta, ha sido muy analizado ese texto. También hay unos estudiosos que se pusieron de acuerdo en el hecho de que ese pasaje no fue un hecho real, más bien se trata de un hecho simbólico, es una cosa simbólica. Entonces ya dijeron, sí, tiene sentido porque de hecho el demonio dice que se llama legión, porque son muchos. Recordemos que ese nombre legión es el que se le da a estos grandes grupos de militares romanos. Así que ellos dicen que hay como una conexión y de hecho satírica y es como una burla, una satirización de las legiones de los soldados romanos.
Otra cosa, ellos dicen, ¿por qué cerdos ahí en ese lugar de Palestina donde estaban los hebreos? No tiene sentido porque para ellos el cerdo es un animal inmundo, es algo despreciable, así que no le vieron mucha coherencia con la realidad. De manera que está la facción que cree que es simbólico el relato y está la facción que dice que sí es verdad, pero que algunos sí dio el dato preciso, otro no. Dicen que Marcos al parecer no era muy conocedor de la geografía de esos lugares. Hay unos que creen mucho más como en el relato de Mateo. Y como les decía, unos dicen que era un endemoniado, otros dicen que eran dos. Y en el estilo de Mateo se repite mucho esta dupla, los dos endemoniados, los dos, siempre son de a dos, porque hubo otro pasaje bíblico donde se habla de otros dos, no sé si son ciegos, que también se realizó un milagro por parte de Jesús hacia dos ciegos, algo así. En todo caso, les digo esto porque les repito, los evangelios hay que tomarlos con pinzas por todos estos motivos, porque comenzando que sus autores no sabemos quiénes fueron, obviamente no se trata de Marcos, Mateo, Lucas, sino de personas que escribieron después de un siglo al menos, el primero que empezó a escribir después de la muerte de Jesús, pues imaginemos si hay precisión y bueno, no podemos exigir demasiado en ese sentido. Pero algo interesante es que Biglino dice que él analizó esos textos con un médico y es interesante que a los ojos de la ciencia la Biblia es otra cosa, muy distinta, porque cuando los científicos entran a mirar estos relatos ya pueden encontrar cosas interesantes. Y Biglino dice, Jesús en realidad no hizo absolutamente nada. Uno dice, pero ¿cómo así? Si hay, es que cuando a nosotros nos cuentan esos relatos, nos los cuentan de cierta manera, por eso es bueno ir al relato en sí, leerlo sin esas veladuras dogmáticas y teológicas y ver si realmente él tomó una acción para hacerlo. O nos cuentan simplemente que sucedió que los cerdos se lanzaron al agua. Es muy ambiguo, hay muchas cosas discutibles en ese pasaje bíblico. Entonces, bueno, él nos da este dato interesante que lo analizó con un doctor. Interesante el dato, por ejemplo, de la parte donde él habla cuando Moisés está preguntándole al Elohim cómo se llama y cuando el Elohim responde yo soy quien soy, que le da a entender, no me preguntes, no quiero dar esa información. Allí hay algo interesante que nos hace ver Biglino, entre otras cosas, respecto a la iconografía ausente del pueblo hebreo o de los pueblos que conformaban la cultura hebrea, porque en realidad a mí me han hecho esa pregunta, bueno, si había naves tan impresionantes, si estos Elohim eran de cierta manera, ¿por qué no vemos imágenes por todas partes? Ustedes ven, por ejemplo, en las tumbas de los faraones, pues hay iconografía por todos lados. Es impresionante la riqueza visual que tienen ellos, que dejaron todas sus historias, sus narraciones, hasta en los techos, en todas partes. Lo vemos en los sumerios, lo vemos en los babilonios, con sus grandes esculturas, los bajorrelieves. Lo vemos también en todos los pueblos, los asirios. Es impresionante toda la iconografía tan rica que existe de todas estas civilizaciones, pero de los hebreos no hay nada, prácticamente nada, poquísimo. Pues él lo explica muy bien, el mismo Yahvé dijo, yo no quiero que me hagan fotos, yo no quiero que me hagan imágenes, no quiero imágenes tampoco de nada que esté allá que se mueva en los cielos, fue muy específico, o que se mueva debajo de las aguas o debajo de la tierra o encima de esta. Él fue muy claro en eso y de alguna manera no quería ser refigurado. No quería que hicieran dibujos o esculturas de él. En cambio, realmente si notamos los otros pueblos sí tienen sus Elohim, que son Chemosh, que son, por ejemplo, Asherah, aunque la trataron de borrar, de cancelar, algo vemos de Asherah, se ha encontrado algo. Y sé que de los hebreos hay poquísimas cosas que han encontrado, por ejemplo, como
sobre todo cuando ellos ofrecían esos exvotos, esa especie de exvotos, las maldiciones, las bendiciones, hay algunos escritos, pero no eran un pueblo de hacer dibujos, esculturas, para nada. Y todavía mantienen como esa idea. Ellos realmente hasta las letras no las llegaron a escribir después de mucho tiempo de oralidad en la cual ellos se transmitían sus narraciones. O sea que es la concepción de ellos. Y además a eso aumentémosle que si la arqueología encuentra ciertas cosas, no es que los van a poner en un pedestal para mostrarlo o que nos van a exhibir. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos que están en esos subterráneos de los museos. Y eso lo han dicho personas que saben de lo que están hablando, que han ido, que han buscado, han tratado de hacer fotos de ciertos objetos y a veces se filtra algo que son estos objetos que llamamos los O-parts, que por fortuna alguien ha podido fotografiar y poner en catálogos, pero pues no es que estén hablando de eso. Y claro, cuando uno lo expone, dicen eso debe ser fake, eso es falso. Pues ¿por qué? Porque no está en la revista, no está en los libros. ¿Por qué será? Pues porque no van a hablar de eso. Ahora, no estoy diciendo que todo lo que circula en Internet es real. No, tampoco. Sí hay falsos, hay falsificaciones, hay gente que juega con el anhelo de conocer de las personas. Así que hay que saber buscar, hay que saber clasificar y filtrar. Interesante también el dato que él nos recuerda de ese momento cuando están saliendo los israelitas de Egipto, que siempre se nos ha narrado que fueron esclavos, que estaban allí sometidos y que huyeron gracias a Yahvé. Bueno, parece que la historia es distinta porque en realidad ellos salieron de allí cargados de oro. Entonces, díganme ustedes qué faraón, qué amo de unos esclavos les va a dar oro para que se vayan. Eso es un poco absurdo pensarlo si pensamos en la historicidad de esos relatos, ¿no? Porque de todas maneras, gracias a ciertos hallazgos arqueológicos se ha visto que al parecer sí sucedió. Entonces, pues debemos pensar también un poco con la lógica de los hechos. Ellos se van de allí y Faraón pues los deja ir y de hecho Faraón los acompaña para asegurarse de que se vayan, porque él quiere que se vayan y ellos no se querían ir. En realidad los hebreos estaban muy contentos allí. En realidad Moisés era el que les impedía regresar porque Yahvé se los llevó y pues como a las malas por todo ese desierto, estas pobres personas no veían la hora de regresar y se lamentaban por las cosas que habían dejado atrás en Egipto. Esa vida pues buena, porque si uno es esclavo pues no se queja de que lo liberen. Ese pensar un poquito con sentido común, también ir a mirar lo que dicen otros historiadores, porque también hay otras maneras de ver la historia y de narrarla, y hay personas que han estudiado esos pasajes y han dicho es otra cosa. Y ahora yo espero que ustedes me comenten, queridos amigos, qué opinan respecto a lo de las imágenes, a lo del nombre de Yahvé, que a él no le gustaba mucho, quién sabe por qué. Pues según ustedes, ¿por qué no quería revelar su nombre? ¿Por qué ese misterio? ¿Y por qué no quería que se hicieran estatuas de él o dibujos o cosas? Cuéntenme ustedes qué opinan respecto a todas las respuestas que dio Mauro Biglino. Yo hice esta selección, pero hay otras apoteósicas que poco a poco les iré trayendo si quieren que continúe haciendo este tipo de video. Se habrán dado cuenta que aquí también tocó una partecita del Génesis, que es lo que les voy a preparar dentro de muy poco para ir analizando y organizando un poco esa parte tan importante que es el Génesis, los inicios, los adamitas. Si se habrán dado cuenta, él alcanzó a decir algo de que habían hecho al Adamo y a la Eva con una especie de bloqueo genético para no tener descendencia. Este es un punto bastante polémico, delicado, porque las personas dicen, pero ¿cómo así? Si el mismo Elohim les dijo, multiplíquense, háganse muchos. Entonces, tranquilos que vamos a analizar, vamos a tratar de desglosar lo mejor posible
ese punto crítico que es el Génesis, que pues que tiene tantas lecturas, ha tenido tantas interpretaciones y pues que según lo que yo veo, hay ahí la clave de muchas cosas. Obviamente, ustedes como bien saben, el Génesis no es la narración original porque viene de los sumerios y han hecho unos comentarios bastante interesantes, así que pues yo los espero muy pronto en mi Story Channel para poder profundizar bastante acerca de lo que es el Génesis y sobre todo de ese grupo tan particular como son los adamitas. Yo por ahora les doy un gran abrazo, amigos. Gracias de nuevo por haberse quedado hasta aquí, hasta esta parte del video. Yo espero solucionar algunos problemillas técnicos que he tenido con el sonido. Lo sé, es algo que tengo que mejorar muchísimo, pero de verdad que me estoy esforzando para darles la mejor calidad de audio porque es súper importante. Denme un poco de tiempo, yo iré mejorando muchas otras cosas. Déjenme sugerencias si quieren que traiga algún tema en particular. Yo voy anotando, los voy teniendo en cuenta y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho.